Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte, sino vida. El morral del cazador. Queridos amigos y amigas del Morral, bienvenidos una semana más a vuestro programa cinegético de referencia. Bienvenidos al Morral del Cazador número 436. Espero que estéis todos bien inmersos ya en pleno verano, en pleno mes de julio, con un poco de todo: calor, tormenta, granizo, bochorno, viento, aire. Bueno, y es verdad que está siendo un verano pues algo inestable. Ahora le preguntaremos a Jorge Rey a ver qué nos cuenta desde su tiempo con JR. También los incendios, ya los tenemos aquí, mucho han tardado, pero parece que este año le está tocando a Cataluña. Varios incendios declarados en 2 semanas. Es verdad que ya sabemos cómo está el monte, de poco cuidado, poco mantenimiento, poca prevención, pero me parece mucha casualidad, ¿no?, que haya tantos incendios de repente y en zonas tan concentradas. Habrá que investigar dentro de un tiempo qué ha pasado en los terrenos que se han quemado, si se intentó regenerar la zona y regenerar el hábitat, o por el contrario, pues oye, qué cosas de esas que pasan, que se ponen molinos o placas solares, ¿verdad? Bueno, veremos, lo comentaremos con el tiempo, no con un mes, sino con unos años. Y dicho esto, ¿qué os hemos preparado para el Morral de hoy? Bueno, pues aparte del pronóstico del tiempo, tendremos el resumen de noticias semanales con una noticia importante que comentaremos ahora, y es que los animalistas no van a poder acceder a los nombres y domicilios de los cazadores con el nuevo decreto del gobierno. Ahora lo vamos a comentar porque Recal ha sacado un comunicado esta semana, lo comentaremos en las noticias. Pero tras las noticias, como siempre, pues tenemos la tertulia morralera, hoy con un tema súper interesante: el celo del corzo, los reclamos y todo lo que le rodea. Vamos a hablar con un gran amante del corzo, de su caza, de la observación y de la conservación del mismo. Federico Calzada, Fede, tertuliano conocido, tertuliano habitual aquí del Morral, con el que vamos a charlar de los movimientos y creencias de los corzos en esta época del año, cómo usar los reclamos y cuándo, los diferentes reclamos que hay y los diferentes tonos para reclamar bien corcinos y corzas, para atraer a los corzos. Vamos a estudiar y analizar el comportamiento de los corzos en la época del celo y la importancia de llevar a cabo una correcta gestión, que esto no significa siempre tener que cazar un animal viejo. Puede ser un animal joven, un animal selectivo, depende de cada uno, de cada coto y de las circunstancias que lo rodeen. Luego lo vamos a comentar con Fede. Pero como todo esto digo, en un momentito nos lo va a aclarar nuestro tertuliano. Yo de momento os doy las gracias por estar una semana más ahí, por escuchar el programa y por seguir contribuyendo a que el Morral siga creciendo. Recordaros que nos podéis escuchar a través de la página web del Morral, www.elmorraldelcazador.es, al igual que lo podéis seguir haciendo desde plataformas habituales de podcast a las que os podéis suscribir. De hecho, os animo a que os suscribáis. ¿Por qué? Porque si os suscribís, en cuanto yo suba el programa, os va a saltar una notificación de que tenéis disponible un nuevo episodio. Os pongo un ejemplo: os vais a Spotify, os vais a Podimo, os vais a Amazon Music, a iVoox, buscáis el Morral del Cazador, os suscribís al canal y todas las semanas, en cuanto yo suba el programa, pues os saltará una notificación de que tenéis disponible un nuevo episodio. Lo mismo os digo, compartir con todos vuestros contactos el enlace cuando llega por WhatsApp. Cuantos más lleguemos, a cuantos más morraleros les llegue el Morral, pues más grande la familia será. Entonces, bueno, pues creo que es importante también esa distribución a través de WhatsApp cuando os llega el enlace. Y un saludo pues a todos los que nos escuchan desde la radio convencional, desde Cantabria en la cadena Feeling, en la montaña leonesa desde la radio Montaña Leonesa, y en Albacete en la emisora Airmax FM. Nos vamos a charlar con Jorge para saber el tiempo, resumen de noticias, y a la tertulia morralera con Fede para hablar de corzos, el celo del corzo y los reclamos. Así que preparad el morral, que nos vamos al monte. Mientras tanto, nos vamos con el consejo de nuestros patrocinadores, que son el Calden y G-Micro. Ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. ¿Quieres renovar tu antiguo dispositivo G-Micro por un modelo de gama superior o una de las últimas novedades? Al igual que en años anteriores, G-Micro y el Calden ponen en marcha el Plan Renove 2025, una promoción que está pensada para que puedas renovar tu viejo dispositivo G-Micro por uno más moderno o de gama superior, con un descuento ya aplicable. Dirígete a un punto de venta autorizado de G-Micro con tu antiguo dispositivo. La armería comprobará que el dispositivo funciona correctamente
y no presenta daños. Si todo está en orden, te ofrecerá un precio de recompra que se te descontará del nuevo modelo o de gama superior que elijas. Esta campaña estará activa desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto de 2025. El Calden Outdoor y HIC Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica nocturna, patrocinan El Morral del Cazador. El tiempo en El Morral. Y como cada semana, amigos míos, nos vamos a conocer lo que nos tiene de parada la climatología. Aunque estemos en verano y pensemos que lo único que va a hacer es calor y moscas, pues a lo mejor nos equivocamos. Y para ello pues nos vamos con nuestro hombre del tiempo, con Jorge Rey y su tiempo con JR de la Organización Meteorológica Tradicional. Jorge, bienvenido a tu casa una semana más. Bienvenido al Morral, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Javi, ¿cómo estamos? Bueno, estamos ya a 11 de julio, que parece que no, pero se nos está pasando ya medio mes. Madre mía. En el Ecuador, sí, bueno. Sí, lo decía yo ahora mismo en el inicio del programa, Ecuador del mes de julio, del verano y del año prácticamente. Bueno, pues fíjate, porque hoy, 11 de julio, entre otras cosas, estamos en una semana en la que, bueno, también incluso algunos se preguntaban cómo ha podido ser este descenso de temperaturas, ¿no? Sí. Sobre todo era más notable, eso sí, en zonas del norte, pero en general ha sido notable en toda España. De hecho, hoy viernes también lo seguimos notando. Al fin y al cabo, pues por ejemplo, en ciudades como Sevilla, las máximas llegan a superar los 30 grados, pero no por mucho. O sea que hablamos en general de un tiempo más fresco. Y además también hoy viernes justamente lo que estamos viendo es la llegada de una nueva borrasca, lo cual nos trae tormentas que en algunos puntos durante estos próximos días van a ser fuertes. Hablamos además de un 11 de julio que, bueno, claro, algunos refranes dirían que por San Benito sacan las señoritas el abanico y que por San Benito el sol se ve poquito, pero de hecho en algunos puntos más bien es este segundo refrán, Javi, porque totalmente. Eso es, de hecho, concretando un poquito más, este viernes y este fin de semana hablamos de inestabilidad que sobre todo se centra en áreas del del nordeste peninsular. De hecho, hablamos de tormentas que pueden ser bastante fuertes, especialmente durante este fin de semana. Hoy viernes, pues bueno, empezamos a ver la aparición de inestabilidad de una forma más generalizada en Cataluña, en Aragón, en zonas del Valle del Ebro, pues por ejemplo también en el norte de Burgos o incluso en zonas de la cordillera cantábrica. Pero bueno, insisto, este fin de semana van a ser tormentas que puedan llegar a tener mucha fuerza, especialmente hablamos de mañana sábado en áreas de Cataluña y del Valle del Ebro, insisto, y en esa posibilidad. De todas formas, es una inestabilidad que principalmente va a afectar a esos puntos, porque la semana que viene, poco a poco, el anticiclón es verdad que va tomando más posesión, dejándonos pues máximas que sí que sean más veraniegas, ¿no? No hablamos de una ola de calor, pero sí que hablamos de máximas más veraniegas. Sí, no tan frescas como las que hemos tenido esta semana. Sí, ¿no? Y además también se acabará notando en el norte, por supuesto, con el paso de los días la semana que viene. Entonces, hablamos de tiempos los próximos días todavía con algunas tormentas, especialmente hoy viernes que empiezan a aparecer y mañana sábado. Luego, poco a poco, la semana que viene irían subiendo poco a poco las temperaturas con la presencia más importante del anticiclón. Y bueno, lo que sí que podemos destacar es días en los que, a pesar de todo, pues sí que sigan llegando ciertos roces de frentes que puedan, bueno, pues dejar algunas tormentas, especialmente en zonas del norte peninsular. ¿Cómo y de qué manera? Bueno, en ese sentido los modelos no acaban de precisar mucho, porque con el tema de las tormentas pues es así. Pero bueno, realmente podemos hablar de tiempo veraniego, eso desde luego. Fenomenal. Tranquilo. Entonces decimos que durante este fin de semana, eso es, este fin de semana hay inestabilidad en la zona noreste y este, porque también la zona del Mediterráneo puede estar afectada por alguna tormenta, por esta borrasca que nos va a afectar. Y también pues por la semana que viene en la zona norte, pues toda la cornisa cantábrica, el resto, tranquilidad y con aumento de temperaturas. Te seguimos en todas tus redes sociales, canal de WhatsApp, canal de YouTube, en Instagram, en Facebook, para estar al tanto de todo lo que ocurre. El tiempo con JR. Jorge, muchísimas gracias una semana más. En 7 días volvemos a hablar. Disfruta del verano, amigo. Como siempre, igualmente, buen fin de. En el corazón de La Rioja,
donde la tradición se mezcla con el sabor, nace Embutidos Clavijo. Productos cárnicos de primera calidad, elaborados de forma artesanal, como se ha hecho siempre. Chorizos, salchichones, lomos, curados con mimo, con recetas que pasan de generación en generación. En cada bocado, el sabor auténtico de nuestra tierra, porque en Embutidos Clavijo, lo natural sabe mejor. Visítanos el ardero en nuestra fábrica, en tu tienda de confianza o en nuestra web www.embutidosclavijo.com. Llámanos al 941 44 8871. Embutidos Clavijo, tradición que se saborea. La actualidad cinegética en El Morral. Y tras charlar con Jorge, nos vamos al resumen de noticias semanales, donde podemos leer, como os hemos comentado en el editorial, que los animalistas no van a poder acceder a los nombres y domicilios de los cazadores, que era uno de los miedos que había con la modificación del decreto del gobierno respecto a la ley de protección y de bienestar animal. Bueno, pues no van a poder acceder a nuestros datos. Arrecal asegura que los nuevos decretos del gobierno no permitirán a las organizaciones animalistas acceder a los datos personales de los cazadores, al quedar estos excluidos los perros de caza y reala del ámbito de la aplicación de la Ley 7/2023. Así que el colectivo cinegético hemos recibido esta noticia con alivio. Y otra buena noticia, por lo menos de momento, Castilla-La Mancha oficializa una moratoria de 3 años para la munición de plomo, excepto en la caza mayor a rececho en cotos públicos, donde las balas deberán ser exentas de plomo. El gobierno regional prorroga hasta el 31 de marzo de 2028 la prohibición de usar y transportar munición de plomo. Arranca una nueva campaña de censos de bandos de perdiz del Observatorio Cinegético. El Observatorio Cinegético ha puesto en marcha la nueva campaña de censos de bandos de perdiz, que tiene como objetivo alcanzar al menos los 1.230 censos en un total de 670 cuadrículas que se lograron en la primavera de este año en la campaña de especies residentes, un hito para el proyecto hasta el momento. Muere un motorista en Burgos tras impactar contra un buitre. El conductor de la motocicleta, de 56 años, natural de Bilbao y con residencia en Madrid, perdió la vida tras impactarse contra un buitre y perder el control de su vehículo. José Julián Moreno, Beatriz La Parra y Fran Rosa, campeones de España de recorridos de caza en sus respectivas categorías. Casi 360 tiradores han disputado en la finca del Toril de Mérida el 50 Campeonato de España de recorridos de caza. CAI, una protectora de Jaén que exportó a Francia más de 750 perros, muchos de ellos de cazadores y con denuncias por robo. Una protectora de animales de Jaén está siendo investigada por exportar a Francia más de 750 perros en adopciones presuntamente irregulares. Muchos de ellos eran animales de cazadores y habían sido denunciados como robados por sus legítimos dueños. Europa quiere ahora prohibir el uso de carteras, cinturones, botas y todo producto fabricado con piel, cuero. Nuevo varapalo en la economía rural. La Comisión Europea estudia prohibir la venta de pieles de animales criados en granjas, lo que pondría en jaque a toda la industria artesanal y manufacturera ligada al cuero, incluyendo productos emblemáticos del mundo rural. Nuevo golpe contra las prácticas ilegales en el medio natural en Badajoz. El Seprona ha sorprendido a un presunto furtivo oculto en una masa de agua mientras acechaba animales salvajes valiéndose de una pequeña embarcación de pesca hinchable y disparar cuando se acercaban a beber. Los agentes, avisados por el dueño de la finca, detectaron con un dron al individuo armado oculto en el agua en una pequeña embarcación, un método prohibido para abatir especies de caza mayor. Agricultores de 15 municipios de Aragón van a poder capturar y vender los conejos que se encuentren en sus siembras sin necesidad del permiso del titular del coto. Los animales podrán ser sacrificados o vendidos. La medida, recogida en el Plan de Caza de Aragón, pretende reducir los daños que producen los conejos en los cultivos. El listado de municipios es el siguiente: Vallobar, Belver, Candasnos, Fraga, Ontiñena, Oso de Cinca, Torrent, Saidí, Albelda, Alcampel, Alto Ricó, Binéfar, Esplús, Tamarit y Bencillón. Además, la normativa se hace extensiva a otras localidades de la ribera del Cinca como Albalate y Binaced. Cerca de 200 personas se han formado en gestión sostenible durante el primer ciclo del programa GESAFOR. Temarios como el fomento de las buenas prácticas de gestión agraria y forestal, aprovechamientos de recursos endógenos y su contribución al desarrollo rural sostenible han sido los protagonistas durante el primer ciclo de formación gratuita GESAFOR.
Nueva convocatoria de ayudas para el control de jabalíes en municipios de la Comunidad Valenciana. La finalidad de la ayuda es promover que los municipios con sobreabundancia de jabalí o con terrenos donde no se realiza el control de la especie, ya sea por carecer de titular cinegético o no disponer en este medios suficientes o que supongan un coste considerable atendiendo a sus obligaciones de presión cinegética, puedan ejercer dicho control. Y una última noticia, corzos y jabalís provocaron en 2024 más de 36.000 accidentes de tráfico, con 8 muertos y 549 heridos. Los accidentes de tráfico causados por corzos y jabalíes dejaron en 2024 un balance de 8 fallecidos y 549 heridos. La DGT alerta de un incremento alarmante de siniestros en el que estas especies tienen un protagonismo indiscutible. El Morral del Cazador. Buenas, morraleros, les habla José de Armería La Gacela de Ávila. Les recordamos que nos dedicamos principalmente a la caza, al tiro, la pesca e hípica. También cualquier consulta, aclaración y venta por medio de nuestro WhatsApp 658693101 le podemos atender. 658693101 y estamos en redes sociales como Instagram o Face. Como en años anteriores, renovamos la promoción del descuento del 5 al 20% a cualquier persona que nos realice una compra por medio del grupo del Morral del Cazador. Que tengan buena temporada todos ustedes. La tertulia morralera. Ni es claro, ni es tinto, ni tiene color. El vino que vende Asunción, ni es claro, ni es tinto, ni tiene color. Asunción, Asunción, echa medio de vino al porrón. Asunción, Asunción, echa medio de vino al porrón. Y con los hermanos Anoz, queridos morraleros, a ritmo de San Fermines, que estamos en la Semana Grande de Pamplona, la Semana Grande del Toro, en la Semana Grande de los Sanfermines, homenajeamos a todos los navarricos y a todas las navarricas de bien, que son muchos y que disfrutan de los días de fiesta que tienen por delante, aunque ya les va quedando menos para poder cantar El Pobre de mí y esperar a un nuevo 7 de julio en el 2026, pero de momento vamos a seguir disfrutando de esta hermosa semana que nos queda todavía por delante, sábado y domingo de encierros, y con estas jotas navarras y bilbainadas nos vamos a la tertulia morralera de hoy. Y como os podéis imaginar, estando en el Ecuador del mes de julio, no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de una de las épocas más movidas, más bonitas para el corzo, por ser su época de reproducción y bonita para cazar también. La época del celo del corzo, época que nos puede servir para observar y gestionar adecuadamente las poblaciones de corzos y época en la que, bueno, pues podemos aprender, poner en práctica los diferentes recálamos, y para hablar de ello y aprender os he traído a un buen amigo del morral y gran amante de los corzos y de todo lo que con ellos tenga que ver, observación, gestión, caza, nuestro protagonista, nosotros que el gran Federico Calzada, miembro de la ACE, apasionado del corzo. Fede, amigo, muy buenas y bienvenido de nuevo a tu casa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javi? Pues muy bien, encantado de estar, como digo siempre, otra vez contigo, hablando de corzos, y nada, y encantado pues también de saludar a los que nos escuchen, a ver si podemos, nada, pues contarles algo que les interese, que yo creo que sí. Hombre, y yo lo primero que hago también es darte las gracias por tu predisposición siempre a dar tus conocimientos, a hablar sobre los corzos en general y, bueno, pues a aportar aspectos nuevos que ya sabes, pues que los amantes de la caza del corzo, pues siempre queremos absorber como si fuéramos esponjas todo lo que podamos saber más de este animal tan bonito. Muchas gracias y nada, encantado, ya sabes, como siempre, de ayudar y de contar cosas que pueden interesar, como he dicho. Así que nada, a ello. Bueno, como decíamos, estamos en el Ecuador del mes de julio, época de celo, pero
como siempre decimos, hay un antes y un después. Hasta ahora, quería saber qué tal te está yendo la temporada, tanto por tu zona o por el resto, que te comentan los amigos cómo ha ido la temporada corcera. Ya sabes que el año pasado pues se comentó en las jornadas de Corzas también, lo hablasteis, que la gente estaba un poco preocupada porque veía que o intuía que habían descendido algo las poblaciones de corzo. ¿Cómo ha ido la temporada? ¿Qué te han transmitido tus amigos y qué has visto tú? Pues efectivamente, Javi, un poco como lo comentabas, hablando del año pasado, pues sí que había como una especie de comentario general, y es que había bajado mucho la cantidad de corzos, que se veían menos. Y que bueno, que parecía ser que como estaba el tema del ACFN Stimulator, pues bueno, pues afectando ya nuevas zonas, y ese podía ser uno de los motivos, ¿no? Yo tenía un poco mi propia teoría que coincidía con alguno de los miembros de la junta directiva de la AFE y bueno, y con gente que conozco, y la mía, y ya te digo que no tiene por qué ser cierta, por lo menos en la zona en la que yo suelo cazar, es que yo creo que el año pasado fue un año excepcionalmente bueno de agua, y como está siendo este también. Y creo que el año pasado se notó mucho que los corzos al final sabemos que se mueven en función sobre todo de la comida, ¿no? Entonces, cuando tienen disponibilidad de comida en zonas pues quizás más emboscadas y tienen ese acceso más fácil, no tienen tanta necesidad de salir a las siembras, que es al final lo que la mayoría de cazadores pues tendemos a mirar primero, sobre todo en los primeros meses, ¿no? Claro. Pues incluso en la época de corzas, ¿no? Que es cuando más se ven saliendo de las siembras. Claro, y habrá de hecho muchas zonas, como tú has dicho, por ejemplo, mitad norte, en la que al haber tanto alimento, tanta comida dentro de las zonas más cerradas, no tienen necesidad de moverse tanto, de gastar tanta energía. Al final sabemos que el corzo es un ahorrador de energía porque sabe que la tiene que gastar pues para el celo, para el crecimiento de su cuerna en determinadas épocas del año, etcétera, etcétera. Pero habrá otras muchas zonas en las que a lo mejor como tú has comentado, no es el mismo caso, y en los alrededores de las siembras tengan poco que comer, porque dentro del monte pues no haya nada más que monte bajo, matorral bajo, y no crezca alimento que ellos consideren que sea bueno para ellos, y tengan que salir más a las siembras, y ahí no se haya notado tanto esa bajada, entre comillas, de población que no era tan real. Exacto, vamos a ver, esto, Javi, siempre hablamos un poco de forma general, es decir, no se puede generalizar, es Claro. un poco peligroso, ¿no? Pero particularizar también, porque al final tampoco puedes hablar en general sobre tu caso particular. Entonces, lo que a mí me han comentado, y un poco a raíz de empezar la temporada este año, ha sido pues eso, ¿no? Que este año parece ser, joder, pues el comentario general en estas jornadas de corzas, por ejemplo, era, oye, pues hemos visto un montón de caza, se ve mucha más caza que el año pasado, se ve que aumenta la población. Bueno, pues hasta qué punto es que haya aumentado la población, o no sea que lo que el año pasado no se veía con tanta facilidad, por el motivo que sea, este año pues sí se ha hecho. Y ya te digo que depende también de casos. Hay zonas donde efectivamente el gusano, por ejemplo, en este caso, la cefenemia, ha pegado mucho, y es cierto que la bajada de población se ha notado y es real. Es decir, no, decir que no es real también sería negar una otra realidad, pero es cierto que ese alarmismo, ¿no? Que quizás se estuvo extendiendo tanto el año pasado como a finales de este año, noviembre, diciembre, pues parece que ya se ha calmado un poco, porque este año se ha visto que, pues eso, en la misma época de caza de hembras, y ya en los principios de la temporada de los machos en abril, pues bueno, que digamos que se ha tranquilizado un poco, los cazadores se han tranquilizado porque han visto que no era tan grave, como te digo, al menos en ciertas zonas, como pensaban. Y, por ejemplo, con respecto a lo que estás diciendo, en la zona norte, que sabes que la cefenemia pues dio muy muy fuerte en toda la cornisa cantábrica, a mí también muchos amigos me hacen llegar que las poblaciones se van recuperando poco a poco y que se van haciendo resistentes a la enfermedad, ¿eh? Sí, correcto. De hecho, eso es. Al final creo que está comprobado, porque en Centro Europa pues la enfermedad está datada desde el principio del siglo prácticamente. Es decir, que es una enfermedad que ya era común en Europa. Nosotros nos ha pillado un poco más, digamos, de nuevas, pero efectivamente al final los corzos en cierta manera desarrollan cierta... se acostumbran, por decirlo de alguna manera, a la cefenemia, y llegará un momento, por supuesto, que acaben conviviendo. Claro, eso será con el paso del tiempo, y como ha pasado en poblaciones pues de Galicia, Asturias, Cantabria, norte de Castilla y León, sobre todo zonas más de montaña, pues yo creo que con el tiempo, y efectivamente se está notando que esas poblaciones que mermaron tanto ahora van pues ya cogiendo un poquito más de
¿no? de rodaje y van, bueno, pues recuperándose, efectivamente. Que es un poco lo que yo creo que acabará pasando, pero en todas las zonas, pero bueno, hay que darle tiempo. Respecto a la calidad de los corzos, ¿qué tal lo has visto? ¿Qué te han ido comunicando? Pues mira, la verdad es que en general se habla, yo con los taxidermistas que he hablado, algunos que gracias a Dios tienen en sus manos pues un muy buen número de representación de corzos. De todo el panorama, de todo el país, además. Sí, de todo el país, sí. O sea, yo hablo con varios de los más punteros y ya te digo, de los que más cantidad de corzos manejan, y la verdad es que todos me han coincidido en que la calidad de este año ha sido de las mejores que recuerdan. El año pasado no fue un mal año tampoco, pero este año me han comentado que especialmente. De hecho, creo que ha salido por todos los medios que se han cazado algunos corzos este año que probablemente entren en el ranking de los 5 o 6 primeros de España, y que bueno, que en general la calidad está siendo pues muy buena. Entonces es buena noticia que digamos que se sigan viendo corzos en más cantidad que lo que se veía el año pasado, lo cual ha alegrado mucho un poco el ambiente, y que el hecho de que quizás por el año tan bueno que tuvimos el año pasado y en la primavera que estamos teniendo o que hemos tenido hasta ahora, pues también está dando grandes trofeos. Entonces, bueno, pues yo creo que en general podríamos calificar el año como de momento como bueno. Veremos cómo acaba, que la temporada es larga, como sabes. Sí, es larga, queda la época del celo. Pero antes de entrar a comentarte un par de cosas del celo, con respecto a la época de cría, yo no sé lo que habrás observado tú, lo que te habrán comentado, pero yo, por ejemplo, sí que he podido observar varias corzas. Es verdad que puede que el otro estuviera por ahí, pero normalmente es que solemos verlas con 2, y yo este año todas las corzas que he visto, las he visto con un corcino nada más. Ya, pues a ver, eso pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo creo que depende de zonas y dependerá, cada uno tendrá su historia. Yo es cierto que, te voy a ser sincero, en la época digamos, de los corcinos, ahora en junio sobre todo, que es cuando les ves un poco más, ¿no? Que ya están más grandes y se acompañan a la madre, digamos, un poco más, con más recurrencia. Yo es cierto que no he estado mucho en el campo porque he tenido otros compromisos, pero vamos, sí que he visto algunos, y yo he visto un poco, como siempre, un poco de todo, ¿no? Corzas acompañadas con 2, con 1, o sea, en fin. No sé si habrá una situación generalizada, pero yo creo que esto dependerá de barrios, no os lo decir, y hay años que se ven más, pues quizás ese año, por lo que sea, en una zona determinada, la disponibilidad de comida pues ha hecho que la propia corza muchas veces, regulan, pues en función de esa disponibilidad o de las características del entorno, pues regulan, bueno, pues al quizás no poder alimentar a una camada más grande, pues oye, han tirado hacia solo un corcino. Y también te digo una cosa, las tormentas que ha habido, por ejemplo, de granizo, que eran pelotas de golf, una de esas pelotas le da un corcino en la cabeza y le deja en el sitio. Sí, bueno, y luego no podemos olvidar también la depredación, ¿no? Por supuesto, sí. Cuando los inviernos no ha sido, yo creo, un invierno excesivamente duro, no. Y cuando las condiciones son buenas, también los depredadores aumentan en población, los zorros, las garduñas, las martas, los bisones. O sea, al final está demostrado que no solo el zorro depreda sobre el corcino, también estos pequeños roedores también depredan, porque mustélidos iba a decir, pero bueno, también depredan. Entonces, al final, si no se controla también el depredador, que en ciertas especies que no son zorro, pues no hay mucho control porque no son especies no cinegéticas ni cazables. Entonces, claro, eso también afectará, pero como te digo, dependerá de aquellas zonas donde haya pues una mayor población de estos depredadores. Bueno, entonces, dices tú de especies que no son cinegéticas. La semana pasada hablábamos en Aragón, se han incluido dentro de especies cinegéticas, pero no porque se puedan cazar para comer, sino para controlarlas, porque son especies invasoras, especies como el coatí o el coipú. O sea, el mapache tenía conocimiento pleno de que estaba extendido por toda España, pero que entren dentro de especies cinegéticas para controlar las poblaciones y exterminar, lógicamente, porque son invasoras. El coatí o el coipú, ¿y a dónde vamos a llegar? O sea, sí, estamos locos, pues eso, al final todo un poco yo creo que viene, ¿no?, de las ciudades. Yo creo que pues cuando alguien le da por adoptar o por criar o por tener estas mascotas más exóticas. Pero ¿cómo vienen aquí un animal de esos, Fede? O sea, bueno, pues supongo que al final, de una manera supongo que no muy legal, ¿no? Porque no creo que sean animales con los que se pueda
¿no? Comerciar así Claro que libremente. no, total. Pero por eso te digo que dentro de poco, bueno, pues estaremos cazando las perdices y veremos un coipú o un coatí por ahí. Sí, O sea, al sí, final sí. es que, o un conejo, o estaremos a los conejos con los perros y te levantarán un coatí. Así que Cualquier cosa que había en los tiempos que corren, yo ya me espero cualquier cosa. totalmente, totalmente. Sí, sí, así es. Bueno, vámonos al celo del corzo, que es de lo que nos ocupaba la tertulia de hoy. Y para empezar, es verdad que siempre centramos el celo en el mes de julio, pero el mollar se concentra básicamente y prácticamente en una semana, finales de julio, casi agosto. O sea, la gente que no se piense que dura 15 días, que el celo del corzo es ni una semana. Sí, vamos a ver, al final lo que hacemos, o lo que se ha hecho siempre, porque ha sido así, ¿no? Es un poco datar, ¿no? O situar un poco el periodo de celo en un rango, ¿no? Que es entre el 15 de julio y el 15 de agosto, ¿vale? Depende, por supuesto, de la situación geográfica, tanto en España como en Europa, ¿no? Porque al final, por ejemplo, sin ir más lejos, la temporada de caza de corzos en Suecia, por ejemplo, empieza el día 16 de agosto. Bueno, cualquiera que ponga en YouTube o en cualquier plataforma vídeos de caza de corzos en Suecia, verán que el día 16, 17, 18 de agosto están reclamando corzos que están viniendo al reclamo como si fuera, pues, aquí en España a finales de julio, ¿no? Entonces hay que tener un poco en cuenta también la zona geográfica, por supuesto, como pasa en todos los ciclos, ¿no? O en la mayoría de ciclos naturales. En el caso de Iberia o de España, vamos a decirlo así, cuanto más al sur, pues todo va un poco Antes, más adelantado, claro. ¿no? Exacto. Entonces, bueno, atendiendo a, digamos, la zona centro de España o centro-norte, pues efectivamente situamos esta época entre el 15 de julio y el 15 de agosto, siendo, como tú bien comentas, los últimos días de julio. Yo tengo un poco, con mi padre siempre comentaba, ¿no? Que le decía que para mí el día entre el 24 y el 26, 27 eran como días Marcados. como días un poco estrellas, sí, como que eran días que si podía estar en el campo, son días de que a mí el reclamo me ha funcionado siempre muy bien. Y bueno, pues él me decía, oye, pues bueno, pues es tu teoría y tuya es. Y es cierto que tradicionalmente, pues a mí me han funcionado muy bien, ¿no? Esos días finales, por decirlo así. También es cierto que el corzo, pues eso, la corza, digamos, entra en celo o está un periodo relativamente corto en ese periodo. Entonces, al final, pues bueno, muchas veces se concentran en esos días de principios de agosto, finales de julio, y que depende un poco también del ejemplar, de la corza, del macho. O sea, al final influyen muchas cosas, ¿no? No es un celo muy continuo, puede parar unos días y luego reactivarse, Claro. en fin. Claro, es lo más que te iba a volátil. comentar, que el celo del corzo depende de factores externos, como por ejemplo ocurre con el venado o el gamo. Pues ya sabes, las primeras lluvias, llegada de los primeros brotes verdes, influye la climatología. ¿En el corzo también influye eso o simplemente es por biología pura y dura? Porque la diapausa embrionaria es cuando les toca en esa época, dependiendo de la zona geográfica donde esté situado. Bueno, a ver, al final influye todo, claro, efectivamente, como puede pasar con otros cérvidos, ¿no? Como cuando se dice con el venado que en la berrea, pues cuando le caen las primeras gotas de septiembre en la espalda, en el lomo, es cuando salta la berrea. Bueno, pues el corzo, por supuesto, que también depende de ciertos factores. Yo, por ejemplo, se dice mucho también, ¿no? Que en los días incluso de mucho calor, que al final, pues oye, son los más, vamos a decir, incómodos, ¿no? Más desagradables para cazar, porque efectivamente el calor, pues para cazar no siempre tienes un árbol, ¿no? Bajo el que cobijarte para taparte el sol, pero se dice que los días de calor, pues que el corzo está especialmente bueno, pues activo, ¿no? Con el celo, sí, eso se suele decir. Entonces, bueno, pues por supuesto que hay que tener en cuenta estos factores y bueno, pero yo te digo, Javi, un poco desde mi experiencia, y ya te digo que sí, bueno, pues por eso, claro. Tampoco soy un experto como lo serán muchos de los que nos oyen, pero sí que es cierto que al final yo tengo comprobado que nunca sabes. Dices, bueno, hoy es el día perfecto porque está un poco nubladito, porque no sé qué, y de repente te desgañitas a pegar chiflidos, ¿no? por medio monte, que dices, bueno, el que no me haya escuchado ya es porque no ha querido, y no levantas un corzo. Y de repente el día que menos te lo esperas, el día que menos... bueno, pues que menos, ¿no? Que menos te da un poco así al ojo de que vaya a funcionar, de repente tocas y nada más tocar te sale un macho precioso que viene directo a ti y oye, pues culminas un lance y al final a mí me cuesta establecer, ¿no? Cosas concretas con el corzo. El corzo ya sabes que nos sorprende siempre y no puedes dar nada por seguro, ¿no? Entonces, factores que te pueda decir yo ahora mismo que afectan, pues bueno, pues... entiendo que sobre todo, pues eso, ¿no? Que la hembra esté, ¿no? Que pille que la hembra en esos días esté más activa y que pues el corzo pues tenga la suerte de pillarla y de culminar, ¿no? La monta y el apareamiento. O sea, al final
depende mucho y depende de la zona, depende si son zonas más boscosas, más abiertas. Claro. En fin, pueden influir muchas cosas. Comentabas ahora el tema de un día de calor, de justicia, que es verdad que siempre nos centramos, decimos el corzo, lo cazamos a primera hora y a última hora, en cualquier época de cuando se puede cazar, pues es que hace mucho calor, los corzos no salen, tal, pero es verdad que en la época, en los días de celo, puedes encontrarte a las 2 de la tarde perfectamente un corzo detrás de una hembra intentando montarla, aunque haciendo 38 grados. Sí, yo creo, Javi, lo hemos comentado alguna vez. Yo un poco, la forma en la que me organizo cuando rececho en la época de verano, porque sí que es cierto que ahora quizás en junio, que es una época algo más complicada, sí, pues sí que es cierto que los corzos, la actividad es muy justita, ¿no? Pues desde las 6 de la mañana, que digamos que está a punto de amanecer, hasta las 9:30, pues los corzos están relativamente activos, pero a partir de esa hora se tumban y es muy complicado que les veas salir puede ocurrir, por supuesto, ¿no? Pero salir en abierto hasta por la tarde-noche, hasta las 9:30 de la noche, que ya, digamos, la temperatura baja algo, ¿no? Sobre todo en estas olas de calor. Pero en el celo es cierto que yo tengo experiencia yo cazo corzos a las 2:30, 3 menos cuarto de la tarde, es decir, persiguiendo una hembra, llamándole con el reclamo, dando carreras y te sorprende, ¿no? En un páramo, como un corzo a las 2 de la tarde con el sol en el lomo, no puede estar tan activo, ¿no? Pero es cierto que ocurre, ¿no? Y que ese calor muchas veces les activa. Entonces, lo que te decía, yo cómo me organizo, yo habitualmente lo que hago es rececho, un poco dejando el reclamo más de lado a primera hora de la mañana, esas 2 horas que decíamos, como de 6 a 8, 8:30, puedo estar más centrado en un rececho, digamos, tradicional. Puro y duro, sí. Puro y duro, sin dar mucha garra con el reclamo, y luego ya es, pues a partir de ciertas horas y en ciertos rincones que yo tengo interés, o que por la dificultad de que es boscoso o por el motivo que sea, tengo interés en ver. Sí, porque has visto anteriormente un corzo que querías quitar, etcétera, etcétera. Correcto, sé que hay un corzo que sale en esta zona, pero que en verano tiene más el cuartel o su área de campeo está más emboscada, pues aprovecho a estas horas, pues eso, 9, 10 de la mañana, a hacer algunas llamadas. Y luego, efectivamente, como tú bien decías, a las horas centrales del día, horas pues, 12 del mediodía, 1 del mediodía, que son horas en las que el corzo generalmente estará tumbado y generalmente estará tumbado cerca de la hembra, ¿vale? Puede que no esté justo pegado a ella, pero igual ha estado no dándole alguna carrerita, alguna vuelta, persiguiéndola, y ella se ha tumbado en un sitio, él se ha tumbado unos metros más allá e igual no la tiene controlada. Entonces es muy buen momento para tú llamar. ¿Por qué? Porque el corzo enseguida va a al no tenerla a la vista, a la corza, va a pensar que otro macho está con ella, y entonces automáticamente se va a levantar y va a ir al reclamo, va a acudir al reclamo pues como una bala. ¿Por qué? Porque siente que le están robando lo que es suyo, ¿vale? Entonces estas horas son muy buenas para eso, precisamente porque están los corzos más tranquilos, están tumbados y no tienen a las hembras tan cerca como para tenerlas controladas. Entonces en esas horas funciona muy bien. Pasa lo mismo por la tarde, a las 3:30, 4 de la tarde, 5 de la tarde, el reclamo te puede funcionar también muy bien, de la misma manera. Y luego por la noche, pues lo mismo, o una esfera más tradicional, o un rececho corto también más tradicional de algún valle que tú sepas que es querencioso. Es un poco como yo me lo suelo organizar, ¿vale? O sea que ese es el cambio principal de actitud, tanto los corzos como las corzas en la época del celo, ¿no? En esta época del año. Exacto, o sea, es decir, cualquiera que esté yendo al campo ahora, al corzo, ya estará viendo que los corzos están pues con carreras, están persiguiendo a las hembras, por supuesto, haciendo todo lo posible por huir de ellos. Yo este mismo sábado he estado dando una vuelta y efectivamente pues ya veías bastantes carreras. Y ya que son de juveniles, corzos, supongo, ¿no? Bueno, un poco de todo, no tan juveniles. Yo he podido ver un par de machos ya, bueno, no son corzos de no viejos o de gran edad, pero corzos de 2, 3 años, ya bonitos, alguno que tengo visto, de los que, bueno, preferiblemente prefiero conservar, ya estaban detrás de hecho, uno estaba detrás de 2 hembras. Fíjate. Y sí, curioso. Entonces, ¿qué ocurre? También es cierto que eso es una cosa que yo quería también comentar, que se ha comentado mucho, y es que cuando empiezas a ver eso, y un poco yo creo que por las ganas que tienes de cazar en el celo y del uso del reclamo, que cada vez, como sabes, está más, bueno, hay más apetencia, ¿no? Sí, la gente más está como extendido, más interesada. Sí. Está más extendido, la gente tiende a usar el reclamo ya. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, que pueden traer machos, pueden traer hembras, por supuesto, porque las hembras acuden a la llamada del corcino sin dudarlo. Exacto, sin dudarlo, y los machos detrás, y a veces los machos solos. Generalmente más suelen ser los juveniles. Pero yo personalmente pienso, y creo que gente un poco más experta que yo creo que coincidirá,
en que no es una medida, a mi forma de ver, es más bien contraproducente, podríamos decir. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, porque al final al corzo le estás engañando, el reclamo no deja de ser un engaño. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento en que cuando el corzo descubre que es un engaño, al final los animales no son tontos, se acaban acostumbrando y se acaban haciendo a un sonido determinado y saben que es un engaño. Entonces, ¿qué pasa? Que tocar el exceso de reclamo no siempre es bueno. No porque que más no hay que abusar, vamos. Que... Exacto, no hay que abusar. Y menos en época en la que no es el momento de usarlo. Es decir, entiendo que la gente quiere usarlo ahora, pues en esta época, no ya entrando en el celo, pero si tenemos paciencia y esperamos a estos días que comentamos un poco más activos, del 20 al 5 de agosto, o incluso al 10, ¿no? Porque en muchas zonas no se puede cazar. Vamos a ponerlo del 25 de julio al 5 de agosto, más o menos. Exacto. Usarlo mucho antes, o como gente que ya lo está usando desde principios de julio, a mi forma de ver es más contraproducente que positivo. Claro, es preferible no abusar y yo siempre lo digo, si tras 4 repeticiones, por ejemplo, vemos que no funciona, pues es mejor cambiarse de sitio y no utilizarlo más, porque al final lo que tú dices, el animal lo que hace es acostumbrarse, se adapta a ese sonido y ya pues no, es que le da igual. Pero pasa igual con la chilla de los zorros, ¿eh? Al final, si tú abusas de ello o no lo haces adecuadamente, los animales no son tontos. Exacto. Y luego pasa otra cosa, Javi. Luego también hay que tener en cuenta que, con respecto a lo que tú dices, que sí, en cierta manera, y también te diría que no. Me refiero a lo de llamar 4 veces y ya. Porque muchas veces estás llamando... a ver, la gente piensa que el reclamo es mágico, ¿no? Que en cuanto tocas un chiflido, el corzo te va a venir como si fueras el flautista de Amelín y te va a venir el corzo de 6 años o 7 años con una cuerna espectacular y no es así. Es decir, tú no puedes esperar que según toques te venga el corzo, porque no siempre ocurre. Pues porque el corzo no lo oye porque hay viento, porque está tranquilo o tiene la hembra muy cerca y dice, ¿para qué me voy a mover si está aquí la mía está aquí y es la que quiero? Así que ¿para qué me voy a mover a ningún lado? Al final, pues lo que tú decías antes, ¿no? Ellos quieren conservar su energía para el celo y no gastarla en un sonido cuando la hembra está cerca, ¿no? Claro. Y luego que hay días que están más activos. Es decir, yo ha habido un día que en el mismo pegote del monte he llamado una tarde y he estado 1 hora, que muchas veces, a veces también es cierto, de haciendo las llamadas justas, pero echando un poco de paciencia al sitio, al final acaban acudiendo corzos, ¿vale? Entonces no es solo llegar, pegar 4 chiflidos y si no vienen a irte, porque muchas veces vienen de lejos o vienen cautos dando pasitos y entonces llegan despacio. Entonces hay que estar siempre en un término medio, ¿vale? Tampoco darse por vencido pronto, tampoco insistir más de la cuenta. O sea, siempre ese equilibrio. Y hablabas tú hace un momento, cuando estabas comentando, pues, de corzos que tenías localizados, estas semanas pasadas, cuando te has acercado a recechar los corzos. Y la caza en época de celo es una cosa que quería comentar contigo. Es un asunto que no está exento de polémica, ya sabes por qué. Pues dentro del mundo de la caza del corzo hay 2 aspectos que siempre generan controversia. Uno es el tema de la gestión de corzas, que gracias a Dios pues cada vez está más normalizada, y la caza de machos en época de celo. Yo, antes de nada, mi opinión es que sí que se debe aprovechar esta época para cazar como se hace con otros cérvidos en sus épocas de celo, tanto venados como los gamos, como las cabras montesas o cualquier animal que se pueda cazar en su época de celo. ¿Por qué? Porque al final tú puedes aprovecharlo para hacer gestión sobre un animal que haya que quitar, o, oye, si tienes la oportunidad de cazar un corzo bonito que a lo mejor no ves el resto del año, pues oye, pues ¿por qué no? Otra cosa es que abuses de ello. Sí, vamos a ver, Javi, esto efectivamente es un tema que crea mucha controversia y yo creo que empezaría diciendo una cosa que creo que es importante, ¿no? Y un poco porque, a ver, hoy en día estamos todos intentando hacerlo lo mejor posible con el tema de la gestión de la caza en general y del corzo en particular, ¿vale? Y es cierto que todos, o no es malo que todos tendamos a hacer las cosas lo mejor posible, pero yo creo que tampoco hay que agobiarse. Esto lo digo un poco como un apunte externo, porque mira, la caza es para disfrutar. Para disfrutarlo. ¿Vale? Exacto, yo entiendo que tú tengas un coto, yo particularmente lo hago así, pero no digo que lo que yo haga sea lo que tenga que hacer todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que esto es para disfrutar. Entonces tú, tendiendo a hacer las cosas lo mejor posible, lo que no puedes hacer es llevarte mal rato. Por ejemplo, si tú cazas un día un corzo pues más joven de lo que pensabas, lo que no puedes hacer es llevarte un disgusto, claro, ¿no? Entonces,
¿Qué ocurre además? Que las circunstancias de unos y de otros no son las mismas. Entonces, por ejemplo, yo tengo la gran suerte de ser de una provincia donde tengo además los cotos de caza, es una provincia donde ha sido corcera tradicionalmente, donde mi familia vive ahí, tengo una casa y tengo la facilidad de ir todos los fines de semana que quiera porque no tengo más responsabilidad personal que el de sobrevivir yo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que puedo pasar muchos días en el campo, tengo una casa donde quedarme sin gastar, digamos, dinero, por decirlo así, y puedo disfrutar del campo. Pero hay gente que tiene días contados al año para que salir. La economía, pues, claro, no le permite ir a un hotel o un hostal todos los fines de semana, y entonces, claro, él va 3 días y él caza lo que puede. Haciendo eso, no está mal orientarlo a hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pero bueno, que tampoco, que esto es para disfrutar y que esto es para divertirse, no es para llevarse mal el rato, ni para quedar en ningún ranking, ni para colocarse mejor, ni ser mejor cazador que nadie. Esto es una cosa que yo quería dejar un poco clara porque es importante que se sepa, ¿no? Claro, pero es como tú has dicho, si tú un día cazando, bueno, pues cazas un corzo que pues tiene 2 años, pero tiene sus cuernas formadas y está bien, es un corzo normal, pero no es espectacular, pero es un corzo normal, pero ahora te ha brindado un lance bonito, has hecho un rececho que has disfrutado, oye, pues qué mayor satisfacción, ¿no? Y disfrutar luego de la carne, al final es de lo que se trata, no siempre es a lo mejor el mayor corzo o el corzo de gestión, que hay otros momentos para, por ejemplo, en la época del celo, a mí me parece una época estupenda para quitar corzos a lo mejor que sean más selectivos, por ejemplo. Si tienes la oportunidad, como tú has dicho, si no tienes la oportunidad y vas a tiro hecho porque te quedas con el precinto en una determinada zona y vas con un guarda, pues tirarás al corzo que el guarda te indica. Exacto, sí. Mira, yo un poco, Javi, te voy a decir lo que yo hago, que efectivamente, como dice un compañero de la Junta Directiva, dice que frikis como nosotros, incluso dentro de la propia Junta Directiva, algunos somos más frikis que otros, hay pocos. ¿Por qué? Porque gente pues como yo, como alguno de ellos, que hacemos fotos a los corzos, los tenemos contabilizados. Yo tengo hasta un plano, a principio de temporada me hago un plano de los 2 cotos que ahora mismo gestiono y me marco los corzos con sus nombres, el nombre que yo le pongo y un poco la edad aproximada. Y los marco como un plan, digamos, de caza o de gestión, que luego los cazas todos o no, bueno, todos no porque tienes precintos limitados, ¿no? Pero digamos que cazas todos los que consideras que pueden ser aptos. Entonces, ¿cómo lo suelo hacer yo? Yo me centro siempre, la caza también, como dice un amigo, hay que cazarla cuando se ve. Es decir, si tú tienes un objetivo de cazar un corzo selectivo, por ejemplo, y lo ves en abril, no digas lo voy a dejar por si acaso. No, si tienes ese corzo que entra en tu plan de gestión o en tu plan de caza de esa temporada y lo ves y tienes una buena oportunidad, es un buen lance y como tú dices, lo haces de la forma que hay que hacerlo, cázalo. Lo mismo si tienes un corzo, por ejemplo, hablo en este caso de selectivo, si tienes un corzo viejo, por ejemplo, que ya sabes que está en sus últimos coletazos, pues abril, por ejemplo, es una muy buena época también para cazar esos corzos viejos que ya, pues lo único que pueden hacer es ser una boca más y que quite, ¿no?, alimento al resto de corzos con más proyección, incluso corzos que muchas veces tienen muy mal genio y que no dejan que se acerque ningún otro, de tal manera que corzos con muy buenas cualidades y muy buenas condiciones físicas y, por supuesto, que al final se traducen en buenas cuernas, al final les echan de esas zonas y no se establecen. De tal manera que corzos selectivos y viejos en la época de principio de temporada a mí me parece muy acertado y quizás también te diría lo mismo en el caso del celo, ¿vale? Que es un poco lo que nos ocupa. Claro. ¿Yo qué hago si veo un corzo viejo o un corzo selectivo? Que muchas veces, además, es lo mismo porque muchas veces son viejos y selectivos, porque han pasado desapercibidos, ¿no?, en otros años, otras temporadas, pues aprovecho a quitarlos en el celo. Es cierto que si tengo un corzo de una edad, digamos, media, el corzo de 4 o 5 años, que igual dejarías en el campo, pero un día de repente tienes un lance maravilloso y te hace mucha ilusión, pues yo es cierto que yo creo que es más acertado hacerlo pues cuando ya han pasado unos días del celo o cuando estás en el celo, que el corzo puede haber tenido ya una oportunidad de cubrición, ¿no? Claro, yo este corzo no lo cazaría, por ejemplo, en abril, o preferiría no hacerlo en abril. ¿Por qué? Porque al final, siempre que lo dejes una época de campeo más, o al menos hasta el celo, pues siempre va a dejar, no va a transmitir sus genes un poquito más. Claro. ¿A ti te ha pasado, por ejemplo, porque a mí sí, de corzos, pensar que están, porque los ves solamente todos los años en la época de celo, y los ves en las cámaras de fototrampeo, nada más, desaparecen durante el resto del año, sabes que están, pero solamente se dejan ver en la época de celo?
Sí, a mí, Javi, me pasa eso y me pasa que ciertos corzos los veo solo siempre en ciertas zonas del coto y en ciertas épocas. Eso Es decir, eso es, en eso es. abril, en abril y en octubre sé que este corzo es probable que lo vea en esta siembra comiendo, pero el resto del año no. Y de hecho me ocurre que hay algún corzo que solo veo, por ejemplo, en el celo, en un rincón concreto, en una siembra, y tengo alguno, de hecho, seguido y fotografiado desde hace 4 o 5 años, que todos los días que voy del celo, en el celo, a ese rincón, a esa esquina, me lo encuentro siempre en un borde del monte o en el otro borde, pero siempre en un radio de 100 metros de donde yo estoy, y siempre en la época de celo, por ejemplo. Y te diré más, me pasó una cosa muy curiosa con un corzo que estuve varios años siguiendo, en un coto que estuve gestionando muchos años. Me pasó que un corzo solo se le veía en abril algún día en una esquina. Yo sabía que el corzo vivía en un pegote de monte, en un manchón de carrasco de encina, y nunca más durante el año lo veía. Y sabía que en octubre lo volvía a ver. Bueno, pues ese corzo, cuando ya tenía 6 o 7 años, lo acabé cazando el último día de la temporada, en la última luz del último día de la temporada, en octubre, esperándole en esa esquina. Y había ido durante todo el año al mismo sitio porque había más corzos y nunca había salido ahí hasta el último día de octubre. Es que son increíbles. Y yo sabía que salía en octubre y en abril. Y en octubre fui y le pillé. Sí, total. A mí me pasa eso. O sea, yo tengo, viéndoles con los prismáticos, lo que tú has dicho, en días muy determinados y en épocas determinadas y en zonas determinadas. Pero sobre todo hay algunos que es que les veo las cámaras de fototrampeo y les veo nada más que en la época de celo y les ves 3 o 4 días y luego desaparecen. Es que, y sabes que deben de estar, porque todos los años luego vuelven a aparecer. O sea que muy lejos a lo mejor no estarán, pero yo no sé, la experiencia de la edad, esa sabiduría les hace sobrevivir cada año. Es increíble. Sí, yo te voy a decir una cosa más, así como un apunte cómico, que un amigo también de la Casa del Morral, que es Laureano de las Cuevas. Este año le he dicho yo... Hace poco ha estado en el Morral presentando el libro. Lo sé, además un libro muy bueno. Exacto. Un libro muy bueno, además súper didáctico, sí. Didáctico para los niños, para los jóvenes y para los no tan jóvenes, muy interesante. No, a mí me ha encantado. O sea que sí, no es que seamos amigos que mucho, pero lo digo de corazón. Pero ya le he dicho que tengo hablando pues un poco de corzos que tenemos vistos, ¿no? Y previstos. Tenemos siempre la guerra de que él dice que, y tiene razón en parte, de que yo voy siempre con muchos archiperros al campo, que si la cámara, que si no sé qué. Yo tengo la costumbre además de grabarme todos mis lances aunque vaya solo, y yo le he dicho: Laureano, tengo un corzo visto desde hace 5 años, fotografiado en el celo, en la misma esquina todos los años, y este año no lo voy a cazar hasta que no vaya en el celo y lo pueda grabar el lance en la misma esquina donde lo veo todos los años. Y claro, se parte de risa conmigo, pero espero que no se parta tanto dentro de unos días. Bueno, pues ya nos informarás, ya nos informarás. Sí, te lo cuento, a ver. Total. ¿Ves? Eso, claro, eso es lo bonito de la caza, ¿no? Esos retos que nos ponemos, al final, pudiendo, como tú has dicho, es lo bonito de la caza, el bonito del rececho, lo bonito de la época del celo del corzo, ¿no? El poder ponerte ese reto y decir, pues mira, este corzo le llevo viendo X años en esta zona. Sé que solamente sale en la época de celo, voy a ver si me puedo hacer con él. Y es como retos, son retos. Sí, cada uno se tiene que poner además los suyos, Javi. Es decir, esto es muy libre. Yo, por ejemplo, tengo el reto efectivamente de cazar pues con la cámara, grabarme los lances, incluso yendo solo, que tiene su dificultad. Bueno, ¿no? toda la del mundo. Creo que es más difícil grabarse que cazar, ciertamente. Pues, imagínate en el celo, con la cámara en un lado, el rifle en otro y el reclamo en la boca. Pues es complicado, pero al final cada uno, en la fase en la que esté como cazador de cualquier especie, ¿no? Pero en este caso de corzos, bueno, cada uno tiene que ponerse su reto. Y, oye, cada uno es muy libre de que su reto sea pues grabarlo o cazarlo de una manera o de otra. Y yo creo que esos retos, como tú dices, es lo que hace bonito y lo que a cada cazador, como cazador de corzos, le llene, ¿no? Y yo creo que lo bonito es eso, que te llene pues la manera en que tú lo hagas y que te sientas satisfecho de cómo lo has hecho. Y si encima lo has hecho, pues oye, con unos parámetros de gestión y siguiendo unos ciertos... ¿no? Criterios lógicos y razonables, pues muchísimo mejor, ¿no? Claro que sí. Y hablando del corzo y de la época del celo, lo que hablábamos antes del tema de los reclamos, vamos a comentar un poquito los tipos de llamadas que hay, pues para que la gente se haga una idea de cómo son, porque sobre todo empezar diciendo lo que hemos dicho, que no hay que abusar de ello, que hay que utilizarlo en la época clave, que nos puede generar las ganas y la ansiedad de utilizarlo ya, pero es preferible esperar y utilizarlo en el momento clave, que eso es algo que ya hemos comentado. Pero
para empezar, háblanos un poco de los diferentes reclamos que existen, porque cada día hay más artilugios. Sí, vamos a ver, reclamos hay muchísimos. Al final, incluso en Centro Europa, ¿no? Cuando no había estos reclamos tan elaborados como hay ahora, a los corzos se les ha reclamado siempre con las hojas encontradas de los árboles, ¿no? Ni unas hojas de roble. Sí, juntándolos así, sí. Claro, juntándolos, y hay mil formas, y al final, como yo te decía antes, ¿no? Depende si el corzo está de entrada al reclamo. Si le haces un sonido potable, por decirlo así, esta pasión, ¿no? y este digamos, sí, el cegamiento les hace, y la curiosidad innata que tiene el corzo les hace acudir, ¿vale? Entonces, el año pasado mismo te quería poner de ejemplo, un día en una zona donde yo conozco que siempre suele haber una hembra con corcinos, en una zona de matorral que sé que se encaman. Iba por un camino con el coche y con mi padre y le dije a mi padre, ¿quieres ver una corza con sus dos corcinos? Y me dice, ¿cómo? ¿Qué quieres decir? Y no la estaba viendo. Me bajé y tenía un paquete de Kleenex en el coche, que lo llevo siempre, y con el plastiquito de la tapa que cierra el paquete, me lo puse en la boca y empecé a imitarle el sonido del corcino. Pues según empecé a llamar, en la primera llamada, salió la hembra del matorral con los dos corcinos y se nos metió en el coche, pero te digo, a 2 metros del coche. O sea, un metro más y se zampa. Y con un trozo de plástico, ¿eh? Con un trozo de plástico. Entonces te quiero decir que no hay que volverse loco. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cada día, pues efectivamente, todo evoluciona y hay más reclamos, ¿no? Los ha habido siempre, pero ahora, pues oye, pues hay diferentes. Las mismas creadores reclamos te crean el road deer call, el reclamo del corzo, el 1, el 2, el 3. Hay como diferentes ya niveles, y uno es más grande, otro es más pequeño, otro tiene la lengüeta así, otro así. Al final, si lo haces bien y los dominas y acabas cogiendo práctica, porque es muy importante decir que a la gente que no le dé miedo practicar, porque nadie hemos nacido sabiendo, ¿no? Cómo reclamar un corzo. Al final es práctica, prueba y error. Entonces, importante, no tener vergüenza de hacer ruidos raros, porque al final así es como aprendes. Y sobre todo eso, pues intentar dominarlo lo más posible e intentar practicarlo lo máximo posible, ¿vale? Claro, luego están hechos de materiales diferentes. El bútolo es de plástico, luego los tienes de madera, los tienes de cuernos, de hueso, los tienes de muchas formas. Exacto. Sí, vamos a ver, por poner un poco, Javi, no en el tapete, los que son, digamos, los más utilizados o los que más se están utilizando hoy en día. Bueno, podríamos hablar, por supuesto, del butolo, ¿no? De la típica pera, esta pera negra de goma, pera, digo, como la pera de los hospitales, ¿no? Es esa forma de pera que se dice, que es el que más se ha utilizado, digamos, siempre, ¿no? El bútolo, eso es. Y luego, pues obviamente tienes pues el Hubertus, que es el que está hecho con un taquito de madera y que viene con un regulador, con un tornillo regulador, por ejemplo, que ese es uno también muy tradicional y que se ha utilizado siempre o mucho en Centro Europa. De ese mismo hay diferentes versiones, ¿no? Centroeuropeas, sobre todo alemanas, austriacas, pues que hacen un poco la misma función. Y luego, pues más modernos, pues tienes, por ejemplo, el Nordic Row, que es un reclamo que es relativamente fácil de tocar. Luego tienes que es como de plástico. Que es como un plástico negro, exactamente. Sí. Eso es, tiene como unas gomas verdes, que son las que aprisionan o las que aplastan la lengüeta, digamos, que produce el sonido. Es cortito, es pequeño y ese es relativamente fácil de tocar. Tiene un agujero también para regular la intensidad del sonido, de tal manera que si pones el pulgar o uno de los dedos, o lo pones o lo quitas, la intensidad del ruido es mayor. ¿Para qué se hace esto? Pues para que si estás reclamando una zona más abierta, el sonido llegue a más distancia, o si estás en una zona boscosa y no quieres que el sonido sea antinatural, pues lo presionas o lo tapas de tal manera que el sonido es más cercano, ¿no? O más bajito, por decirlo así, ¿no? Un volumen más bajo. Y luego otro reclamo, por ejemplo, que a mí me ha funcionado siempre muy bien, pero es cierto que hay que practicarlo mucho, es el de Klaus Weiskirchen, sí, ¿vale? Que es uno que es como una especie de palito de madera que tiene como dos extremos, uno más corto y uno un poco más largo, y en medio tiene como una especie de agujerito, por decirlo así, ¿no? De cazoletilla, que es lo que hace un poco ese eco, ¿no? De que produce el sonido. Y aquí, pues con este puedes imitar desde ruidos de zorro, incluso ruido de pato puedes imitar. Fíjate. Y luego, sí, y luego los 3 sonidos un poco más típicos ¿no? que se utilizan para cazar, que es el del corcino. Puedes imitar tanto el corcino normal, ¿no? Que está pues esperando a la madre o lo que sea, o llamándola, o incluso el corcino, digamos, asustado o
imita más bien cuando un corcino está cogido por un zorro o un depredador, ¿no? Que es un sonido como más de lamento. Sí, sí, que eso ya es otro aspecto, que es los tipos de llamadas, que básicamente es llamadas a hembras o llamadas al macho, que lo podemos explicar un poquito si quieres. Sí, vamos a ver, al final la mayoría, por decirlo así, son, bueno, no iba a decir que son llamadas a hembras, pero tampoco es así. Es decir, al final, efectivamente, los del corcino son más efectivos porque lo que hacen es atraer a la hembra y por la cercanía del macho a la hembra, al venir ella, el macho viene detrás, ¿vale? Eso como es lógico. Y luego tienes los sonidos, esos serían los del corcino. Y luego tienes los sonidos propios de la hembra, que son los que hace tanto cuando está bueno, pues con el macho en seguimiento, ¿no? Pues cuando están haciendo el círculo de brujas y el macho está detrás, ¿no? Con el morro en su culo un poco ahí siguiéndola y Sí. tal, pues que es un sonido en el que la hembra, digamos, que está como diciendo, pues oye, estoy en celo Agobiada, y estoy aquí, ¿no? Y el corzo bueno, pues está detrás de mí. Y luego otro de los sonidos que se puede hacer con estos reclamos es el de la corza estresada o agobiada, como tú has dicho, que es un sonido ya como con un tono más de lamento, que es que es cuando un corzo ya está con una intensidad muy grande, con unas ganas pues muy grandes, ¿no? de cubrir a la hembra. La hembra igual no está en ese punto de ser cubierta, pero llega un momento que el corzo la agobia tanto que hace un ruido ya como el anterior, pero con un tono más de lamento, ¿no? Es más prolongado, es como un sonido más prolongado y más lastimero. Entonces eso es cuando la hembra ya está tan agobiada que lo que estaba un poco diciendo yo es, oye, déjame en paz, ¿no? Entonces, ¿para qué es muy efectivo ese reclamo o ese sonido, más bien dicho, y el anterior? Pues es muy efectivo para aquel corzo, ¿no? Territorial, que, como hemos dicho antes, igual no tiene a la hembra controlada. Cuando tú lo haces, él piensa que otro macho está acosando a la hembra y entonces viene como un loco porque él quiere defender, por supuesto, su territorio y a la hembra que estaba con él. Entonces, ese es el engaño, ¿no? Que él piense que está otro macho y él viene a echar a ese macho. Al macho. Claro, que Eso es la es. diferencia de cuando llamas a las hembras, que es imitando a un corcino, que supongo que será, ahora lo vamos a escuchar porque no lo vas a reproducir, que supongo que será un sonido más agudo, más fino, y que acude el macho porque persigue a la hembra que va a buscar al corcino, y luego el que imita al sonido de las hembras que hemos estado comentando, que el macho acude a buscar o a defender a la hembra que él supuestamente tenía controlada, o a las hembras que tenía controladas en su territorio porque tiene un invasor, ¿no? Eso es, correcto, vale. Así es. Uno que es relativamente fácil de tocar y que a mí particularmente es de los que el que más uso es el de Christopher Clausen, ¿vale? Junto con el Weiskirchen son los que más uso. Es uno que es amarillo, lo habréis visto porque sí, con unas gomitas. Con unas gomitas, correcto, azules generalmente, y lo anuncia pues un cazador nórdico que es Christopher Clausen, que ha dado pues mucha publicidad con vídeos y que yo creo que ha sacado ya 4 o 5 versiones del Roe Deer Call, que él llama, ¿no? Del que reclamo del corzo. Y ahí hay un montón de versiones, cada uno pues para una cosa determinada. Pero con el sencillo, por decirlo así, puedes cubrir todos esos sonidos y funciona muy bien también, ¿vale? Es un reclamo que a mí me funciona muy bien y es relativamente fácil de tocar. Y yo te comentaba también que estoy tocando uno ahora que me gusta mucho por el tipo de sonido que hace y además que el aspecto me seduce mucho porque imita la cuerna de un corzo, está tallado sobre la cuerna de un corzo. Anda, ¿cuál es? ¿Qué reclamo es? Este es el Klaus Demel, es el creador, el que lo inventó, por decirlo así, o el que hizo este diseño. Pues yo no le conocía ese, Klaus Demel. Klaus Demel, con 2 M's. Eso, si lo buscáis en internet, aparecen vídeos y aparece él tocándolo. Al final es lo mismo que el Weiskirchen o que el Christopher Clausen, o sea, el diseño es prácticamente el mismo, con la salvedad de que este está tallado sobre una cuerna de corzo o en muchos casos sobre una imitación de la cuerna en resina, pero bueno, que el aspecto es como muy tradicional porque es como si lo hubieras hecho sobre una cuerna y es bonito y el ruido es muy, a mí me parece muy claro, muy limpio y es muy, muy fácil de tocar. Pues mira, como íbamos a hacer una representación de todos los reclamos, pues para ver cómo suenan con las corzas, por ejemplo, acosadas, ¿qué te parece que empecemos por este Klaus Demel, has dicho? Klaus Demel, sí, el que es la imitación, es una cuernita de corzo. Si quieres, empezamos por ese y nos haces una reproducción de cómo sería el reclamo de una corza acosada que sirve pues para que otro macho venga a defender a su hembra.
Venga, de hecho te voy a hacer, si te parece, el sonido que suelo hacer yo, Vale. obviamente en una frecuencia diferente quizás a la que yo haría, pero para que más o menos, igual lo hago más rápido, pero para que se vean las diferencias de sonidos que hago, ¿no? Porque a veces le meto un tono más fuerte y hace un ruido especial, entonces, bueno, eso Vale. ya es un tema, como te decía, de práctica, pero vamos, lo voy a hacer a mi manera y a ver lo que sale. Venga. Pues Javi, ahí como has podido ver, habrás percibido diferentes Sí, tipos de tonos, diferentes sí. tipos de longitud de reclamo, algunos con alguna variación, a veces meto como unos toques como más rápidos o más intensos. Esto es un poco, pues ya te digo, es mi forma porque así lo he acabado, ¿no?, haciendo durante los años. Pero todos ellos, digamos que imitarían lo que sería una corza que está siendo seguida por un macho, que tiene un Vale. macho cerca y que el macho la está dando vueltas o la está corriendo incluso o dando alguna carrera. Vale. ¿Vale? Este es el que yo usaría como más efectivo y es el que uso el mayor porcentaje de tiempo cuando ya quiero darle un poco de intensidad al reclamo, ¿no?, al sonido. Vale, perfecto. Pues hemos escuchado el Klaus Demel con la corza acosada por otro macho. Vamos, si te parece, a escuchar primero el Weiss Kirchner, pero igual, pero en corza acosada, para ver la diferencia que será evidente, pues por el tema de material con el que está hecho el reclamo, y ahora lo comentamos. Correcto. Perfecto. Ahora vamos a escuchar el Nordic Row en corza acosada, suena así. Fenomenal, hay diferencia. Se nota que hay diferencia, por ejemplo, del Klaus primero que has hecho tú al Weiss Kirchner y al Nordic Row que acabamos de escuchar. Hay diferencia. Es verdad que lo que es la intensidad y el alargar y el tono, que es más grave que el del Corcino, sí que se parecen, pero luego en sí son muy diferentes, suenan diferentes. Eso es, correcto, y es un poco lo que te digo, y que también es otra cosa que hay que decir. Al final, yo suelo llevar una bolsita, casi todos ellos, y aunque uso 2 o 3 principalmente, ocurre muchas veces. A mí me ha ocurrido que yo he empezado a usar uno, que es el que más confianza me da, lo empiezo a tocar, y no hay movimiento alguno, y de repente cambio. Y entonces no sé si es que el tono les gusta más, les atrae más o les despierta más interés, y cambio a otro reclamo, hago el mismo sonido y a los 2 minutos viene un corzo como una flecha. Y dices tú, ¿por qué no ha venido antes y ha venido ahora? Bueno, pues igual estaba más lejos o igual estaba cerca y el tono no le gustaba y el del segundo reclamo sí le ha gustado. Le ha llamado la atención, claro. Claro, todo depende un poco de cómo le pilles. Por eso no hay que tampoco devanarse los sesos. Es decir, hay que intentar y oye, si probar no funciona, y ensayar, probar con claro. Exacto. Y nunca sabes a qué tono van a acudir antes o después. Vale, perfecto. Y para terminar vamos a escuchar de corza acosada del Christopher Clausen, que es el que tú has dicho, el amarillo con las 2 gomitas, que también las usó bastante, ¿verdad? Correcto, ese es uno de los que más uso porque es fácil de tocar, el tono está hecho en un material plástico medio de silicona y yo creo que precisamente por ese tipo de material da un tono como bastante limpio, es muy limpio, es quizás más fuerte que aquellos que están hechos con madera, pero es muy limpio y es relativamente fácil de tocar. Pues vamos a escucharle. Bueno, después de esta clase magistral de los diferentes reclamos y cómo suenan, yo creo que nuestros oyentes tienen que estar encantados. Vamos a terminar, si te parece, con uno que no hemos utilizado, que es el reclamo del Corcino, llamando a la hembra, llamando a su madre, para que venga detrás de la hembra el macho. Esto ya supongo que habrá que utilizarlo incluso en días en los que el celo es muy, muy fuerte, ¿verdad? Porque es la única forma de que el macho va a perseguir a la hembra.
Sí, porque ocurre, Javi, muchas veces eso, que el macho, cuando tú haces los sonidos de acoso, y lo que quieres, digamos, transmitir es que hay otro macho con la hembra, quieres provocar esos celos en el macho y que venga por ti, cuando él tiene a la hembra y está muy cegado con ella, él no va a venir, no va a acudir a ese reclamo. Entonces, ¿cuál es la táctica? La táctica es llamar a la hembra con el sonido de la cría para que la hembra acuda, como bien sabes, Javi, y supongo que se habla mucho de nuestros oyentes. Al final la hembra cuando está con el macho suele dejar a las crías algo apartadas cerca, pero siempre las deja apartadas. Entonces, claro, como no las controla, en cuanto oye el reclamo de la cría, tanto si es más asustada como si es una llamada normal, la hembra tradicionalmente o generalmente va a acudir. Entonces va a arrastrar al macho con ella. Y es muy efectivo en esos días en que el macho está muy encima. Muy encima y con mucha intensidad de celo sobre la hembra. Vamos a escuchar en el reclamo Hubertus. ¿Que cómo es? ¿Cómo os he dicho que era este? Sí, este es el que es uno que es muy tradicional, que es uno que viene está hecho generalmente en un taco de madera y viene arriba con un tornillo regulador para regular la intensidad del reclamo. También puedes hacer los sonidos de la hembra, pero a mí me gusta mucho el tono que hace cuando aprietas el tornillo y regulas para el corcino, porque hace un sonido muy natural. Es un sonido muy natural que a la hembra, pues oye, a mí ¿no? A la hembra le suele gustar, por lo menos cuando yo lo he tocado le suele gustar. Venga, pues vamos a escucharle. Pues efectivamente es un sonido muy natural y mucho más agudo que el de la corza, que es más grave, que al final, claro, es lo que le diferencia de la llamada a la hembra, de la hembra al macho y del corcino a la hembra. Correcto, al final es la forma de diferenciar, ¿no? Este sonido más grave, más agudo, diferencia a las crías de los que son animales adultos. Fenomenal, entonces, muy bien. Pues nada, Fede, oye, qué maravilla. ¿Cuánta práctica hay detrás de todos estos reclamos por tu parte? Pues mira, muchos años, porque yo la verdad es que tengo la suerte de que, como te digo, crecí en una provincia, ¿no? donde el corzo pues ha sido la especie, yo creo, ¿no? El buque insignia, ¿no? Que es Burgos, ¿no? Y Castilla y León, pero Burgos concretamente. Y la gran suerte, que esa sí que es la gran suerte, de haber dado con un padre que me quiso enseñar todo lo que sabía. Eso sí que es la suerte, esa sí que es la suerte. Esa es la gran suerte, y que desde muy pequeño, y él, pues cuando no se cazaba corzos prácticamente en España, ¿no? En los años 70, 80, él ya tenía curiosidad por ellos. Y bueno, cuando yo era muy pequeñito, me los reclamaba con la boca. Él hacía el ruido de la corza, fíjate, del corcino perfectamente con la boca, y a mí me decía, ¿quieres traer a esa corza? Y me metía las corzas, cuando yo tenía 5 o 6 añitos, me las metía a los pies. Y era alucinante. Y entonces, pues claro, él me enseñó, sobre todo con el butolo, con el Hubertus, que eran los que en aquella época había, y yo, pues por supuesto, desde que ya tengo más curiosidad y han ido saliendo nuevos reclamos, pues muchas horas, Javi, mucho estar, cuando la gente está a la una tomándose la cervecita y las patatas con los mejillones, yo estoy sentado en un boscarral a 30 grados pegando chiflidos. O sea que horas, pero horas bien invertidas, por supuesto, ¿no? Hombre, yo me quedo con tus horas antes que de las patatas con mejillón, ¿eh? Sí, desde luego. Pero vamos, lo que te decía antes, que no se tenga miedo, que se pruebe, porque te sorprenderá que a veces incluso hay quien puede dirá, ¿no? Alguno de los oyentes dirá, oye, pues yo he cogido el típico muñeco de los bebés, claro, que tiene como una chilla, sí, y lo aprietas y hace un ruido y vienen. Pues al final, si los corzos están de venir, aunque lo hagas más o menos bien, el corzo tendrá curiosidad en acudir. Entonces, claro, cuanto más práctica, por supuesto, mejor, pero que no dé vergüenza. Es como lo de hablar idiomas, Javi. Esto no deja de ser un idioma, que es el idioma de los corzos, pero cuando tú hablas inglés, francés o cualquier otro idioma, ¿qué hay que hacer? Practicar, y que no te dé vergüenza en hablar mal, porque el que te está escuchando hará por entenderte y te corregirá o no y aprenderás. Entonces, práctica y claro, y horas, no hay más. Fenomenal. Muy bien, pues nada, gracias una vez más por habernos acercado al mundo del celo, el mundo del corzo, el mundo de los reclamos al morral, que da gusto escucharte, ya no solamente por cómo lo explicas, que se te entiende de maravilla, y cómo te expresas, que lo haces de maravilla, sino por la pasión que desprendes hablando del corzo. Pasión y al final es amor y cariño por el corzo, que es que además se nota cuando hablas que es auténtica devoción lo que tienes por ello. Así que nada, desde el Morral te agradecemos una vez más tu presencia aquí, ¿vale?
Bueno, Javi, pues un placer siempre. Ya sabes que yo encantado de charlar contigo de corzos, de caza, de campo y de lo que haga falta. Al final es nuestra pasión y es lo que también nos hace un poco evadirnos, ¿no?, de nuestro día a día. Y esto es eso, es disfrute, felicidad y desconexión. Así que un placer. Y además lo que te iba a decir es que es los únicos momentos en los que podemos hablar tranquilos, pues fíjate, de situaciones, de caza, de corzos, etcétera, etcétera, porque luego a lo mejor cuando coincidimos en algún evento, en alguna feria, en algún sitio, al final estás a 1000 cosas y lógicamente pues no tienes este tiempo para poder hablar de lo que a ti te gusta. Entonces, luego te saludo, no sé qué, todo bien, todo bien. Pero este rato de tertulia es para pues eso, para charlar y extendernos todo lo que queramos, y de hecho pues eso es lo que hacemos. Exacto, porque al final, Javi, en esos eventos que tú dices, ¿sabes de qué acabamos hablando? De la política. Y sí, la política, nada. Y al final es todo igual, siempre es igual y siempre acaba mal, así que... Total. Cuanto más de estas cosas haya, mucho mejor. Mejor. Así que una suerte contar con alguien como tú que también que le echa tanta pasión a esto y que pone tanto interés en, bueno, pues en reunir a todos estos apasionados del campo y, como tú dices, de la naturaleza, de la caza y nada, una suerte contar contigo y con tu programa también. Pues muchas gracias y a ti también por formar parte de él. Un abrazo y hasta la próxima, Fede. Venga, Javi, un abrazo fuerte, cuídate mucho y un abrazo a todos. Y buen celo del corzo, que no se nos olvide. Eso. Mucha suerte a todos. Mucha suerte. Y ánimo. Un abrazo. Hasta luego, Javi, un abrazo. El Morral del Cazador, con Javi Pérez. El Caldén Outdoor y HIC Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica nocturna, patrocinan El Morral del Cazador. Bueno, morraleros, pues hasta aquí llega el Morral 436. Espero que haya sido de vuestro agrado, tanto la parte del tiempo como la sección de noticias, con esas buenas noticias, con la exclusión de, bueno, pues sobre todo la protección de datos de todos los cazadores, que no quedaran en manos de estos animalistas, y luego pues la pedazo de tertulia que acabamos de mantener con Fede, hablando de reclamos, del celo del corzo, de querencias, movimientos, bueno, pues cómo actúan en esta época del año, las diferentes tonos. Habéis visto qué diferencia, ¿eh? La verdad es que luego cuando lo vas a hacer hay que practicar mucho, porque a mí particularmente no me sale ni muchísimo menos ni parecido a como lo hace Fede, pero con práctica yo creo que lo conseguiremos. Pero la verdad es que, bueno, pues es una magnífica herramienta para usarla de una manera estupenda, para hacer gestión, para quitar corzos que hay que quitar cuando se pueda, y si no, pues el corzo que te entre haciendo un bonito lance. Al final eso es lo importante, que nos brinde una bonita acción de caza y que nos mantenga vivo el recuerdo para siempre. Que cuando cerremos los ojos y le veamos venir, recordemos cada instante de ese lance. Eso es lo que realmente vale. Así que, como digo, espero que hayáis disfrutado y que hayamos aprendido, porque yo me incluyo, algo nuevo sobre el celo, sobre los reclamos y sobre los corzos en esta recta final del mes de julio y principio del mes de agosto, que es su época de reproducción, su época de celo. Yo me despido hasta dentro de 7 días. Os espero aquí con un nuevo morral que ya está en marcha. Vosotros sabéis que aquí no paramos y que allá donde estéis el morral va a llegar. Me despido hasta dentro de 7 días. Mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas, y ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte sino vida. ¡Viva la caza!